Y algo muy importante precisamente después de que Donald Trump resultara electo en Estados Unidos es el tema de la migración y precisamente tenemos a la coordinadora de Agenda Migrante, Eunice Rendón, para hablar al respecto. Eunice, muy buenas tardes, bienvenida a Milenio Televisión. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gracias. Pues, ¿qué cambios en cuanto a políticas migratorias se podrían esperar bajo la administración de Donald Trump, que sabemos que ha sido muy tajante con este tema? Bueno, yo creo que sobre todo podríamos esperar que repita algunas conductas previas que ha tenido como presidente, la presión constante sobre México. Yo le agregaría que al tema migratorio, él va a tener una presión muy fuerte con el tema del fentanilo, del trasiego de drogas, de los grupos criminales en México. Eso va a ser un poco nuevo, porque la vez pasada se concentró solo o principalmente en el tema migratorio. Creo que ahora esto va a unir el tema de seguridad. Este tema de deportaciones masivas, pues difícilmente lo puede llevar a cabo tal cual. Lo que sí puede hacer, y creo que lo va a hacer, es quizá deportar de forma más rápida a aquellos que ya se encuentran hoy en centros de detención en Estados Unidos, las deportaciones expeditas en la frontera, que significa que detienen a la persona y la regresan sin seguir un debido proceso. Eso sí puede iniciar medidas más, ahora sí que de mayor securitización fronteriza. Ya también el tema de las llegadas migrantes, ya lo decía la presidenta, pues ha habido menos, solo que ahora con la posible llegada de Trump, pues los traficantes también andan anunciando sus ofertas, ¿no? Cobro tantos dólares antes y después de Trump va a ser más caro. Entonces, mucha gente va a querer aprovechar llegar antes de Donald Trump. Otra de las cosas que puede afectar es los Dreamers, estos jóvenes que llegaron desde la infancia a Estados Unidos, y la dinámica finalmente social. O sea, al final, tanto republicanos como demócratas han deportado y han aplicado políticas de presión hacia México para que funcionemos como el muro. Por título 42, permanece en México, son políticas que quizá Donald Trump podría querer reactivar. Sin embargo, otra cosa que suma a la dificultad con Donald Trump es su lenguaje. Tiene un lenguaje muy racista, muy grosero, y eso genera pues también que aquel que es racista pues se sienta con el permiso de serlo, y eso afecta en la dinámica social en un país que es de inmigrantes, ¿no? Porque al final del día la parte de la fuerza de Estados Unidos pues justo es esta multiculturalidad, inmigración que hay de diferentes lados, y esto puede afectar esa dinámica. Entonces yo creo que lo que más vamos a ver es pues el tema, un fortalecimiento quizá en la patrulla fronteriza, un aumento de jueces en las cortes de migración, porque hay más de 3 millones de casos pendientes ahí en las cortes. Entonces va a querer a lo mejor despresurizar para poder deportar. Algunos de los legisladores ya están presumiendo otras cosas más extremas, como por ejemplo la ley de desnaturalización, es decir, que le quiten la ciudadanía a alguien que ya la tenía porque no les gustó el proceso como fue o porque tiene ciertas características. Por supuesto, va a reducir el número de refugios que brinde ese país. De hecho, él dio la mitad de refugios de lo que Obama dio en su momento, y bueno, Biden solo dio el 20% más, pero eso va a ser una figura que puede reducir, poner más difícil las condiciones para otorgar esta figura humanitaria, refugio o asilo. Y la otra cosa, vamos a ver qué hace con el tema de la niñez migrante. Hay que recordar que fue una de las grandes críticas hacia Donald Trump, que puso a los niños ahí que en jaulas, etcétera. Entonces, bueno, eso sí lo había cambiado ya Biden. Vamos a ver ahora cómo se retoma el tema de la niñez migrante por el presidente Donald Trump, pero en general, pues creo que lo más grave es esa dinámica en la que pone a la gente, ese miedo que genera también entre las familias. La diferencia también entre republicanos y demócratas es que mientras que los demócratas, muchas de sus deportaciones han sido fronterizas, aquel que intenta ingresar y lo regresan, lo deportan, Donald Trump sí tuvo un buen número de deportaciones tierra adentro, gente que lleva más tiempo, más familia, más todo en Estados Unidos, y eso es más doloroso y más complejo para los que están allá y por supuesto para la persona. Así es. ¿Y crees que, por ejemplo, que la retórica sobre esta construcción del muro sea como una prioridad nuevamente para esta administración? Es decir, que siga empecinado, que siga, no quisiera decir dando lata, pero como que con el dedo muy puesto sobre este tema. Creo que sí puede retomar varias de sus políticas, incluyendo la de terminar el muro que comenzó, porque eso siempre ha sido algo simbólico, es decir, con eso él da mensaje de que está
actuando, ¿no? A favor de la gente para que no entren más personas. Desafortunadamente ha sido muy exitoso que este mensaje penetre en las audiencias, ¿no? Yo escuchaba algunas entrevistas de los que votaron por él, incluso latinos, y decían eso, ¿no? De que, pues es que han dejado entrar a quien sea y eso no está bien. Entonces creo que no hay tampoco una información tan real, hay una percepción por lo que mismo que ha dicho Donald Trump. Entonces creo que sí, él va a hacer cosas que generen percepción. Entonces el muro es una que genera porque es visible, ahí está, que te repito, a lo mejor algún mecanismo de deportación expedita o de estos que ya están detenidos. Ahí otra cosa que se puede poner compleja, me decían los abogados en Estados Unidos, es aquellos que están en un proceso para pedir su refugio, su asilo, pues se podría complicar ahora con la llegada de Donald Trump, a diferencia de antes, que tenía algunos contrapesos con jueces federales, con el Supremo Tribunal. Entonces a veces cuando proponía barbaridades, ellos le frenaban un poco estas barbaridades y ahora ya tiene más gente en esos lugares. Él puso a muchos de los jueces federales en su anterior mandato y a 3 jueces del Supremo Tribunal, y el año que sigue le toca poner a otro. Entonces va a tener a 4 personas con una visión pues más extrema, más de derecha, también en el Supremo Tribunal, y eso va a facilitar que pueda hacer también algunas cosas extremas. No sé qué va a pasar con los DACA, pero él también hay que recordar que quiso de un plumazo eliminar ese estatus migratorio especial que tenían estos jóvenes que llegaron desde niños a Estados Unidos. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se pone, pero creo que en el mensaje va a ser agresivo y va a estar duro y dale con el tema migratorio y con el tema de seguridad en relación con México. Claro, también, de acuerdo a tu punto de vista, ¿cuáles serían como estos mayores desafíos que podrían enfrentar las comunidades de migrantes ante este panorama político, o también qué papel deberían jugar las organizaciones de derechos humanos y la sociedad civil en general para apoyar a estas comunidades principalmente? Sin duda, en Estados Unidos ha habido un gran apoyo de organizaciones grandes como ACLU, AILA, que son asociaciones de defensa de derechos civiles en Estados Unidos, y ellos los que han hecho es cada vez que saca alguna política extrema Trump o gobernador, Greg Abbott también ha sacado un montón, entonces ellos demandan esto ante una corte y entonces sigue un proceso para ver si se puede frenar. Entonces yo creo que va a estar... el activismo tiene que estar ahora sí que muy activo para justo ir identificando todo lo que él vaya prometiendo y mandando, si saca acciones ejecutivas, ¿no? Si saca propuestas de ley. Hoy, a diferencia de 2016, tiene una mayoría en el Senado, en las cámaras, tiene parte de los jueces que hablábamos. Entonces, bueno, creo que sí va a ser muy importante estar activos, tener también mucha información para que la población pues esté informada de cómo puede ejercer sus derechos, protegerse. Y lo mismo el gobierno mexicano, creo que tiene que tener un programa de protección muy territorial y de información para la población mexicana que esté allá y que esté indocumentada, tener alianzas con este tipo de organizaciones para la defensa de los derechos de nuestros migrantes, y ellos a su vez también conocer esos derechos y conocer cuál es la mejor forma de contestar ante una eventual detención, etcétera, ¿no? Creo que la información va a ser otro tema clave, y que bueno, que las redes que existen promigrantes y las asociaciones pues se unan también para ahora sí que hacer un contrapeso a todo esto que se viene, con un Donald Trump que tiene 78 años, que ya no le importa nada, porque pues yo no creo que busque reelegirse después, ya digo, ya no puede. Al final del día, va a ser el presidente que salga más viejo de Estados Unidos, entonces él ya no tiene nada que perder, y creo que pues en razón de eso va a tener ese discurso duro, constante, y puede ejercer estas políticas que ya los mismos legisladores en estos 2 días han estado presumiendo, ¿no? De poner una mano más dura de la que ha habido. Creo que con México pues va a haber la presión de que funcionemos como el muro, al igual con otros países de Centroamérica. Sí, vamos a estar muy atentos a lo que suceda en Estados Unidos. Por lo pronto, muchísimas gracias, Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante, por acompañarnos aquí en Milenio Televisión. Buenas tardes. Gracias a ti, hasta luego, buenas tardes.